Ventana Pública, la radio social de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas nuestros amigos que nos acompañan todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Ventana Pública a su programa Mar Adentro. El día de hoy tengo el gusto de presentar a dos personas que tienen un proyecto en común, que es una obra de teatro que trata sobre un personaje muy importante en la historia de la humanidad, que es Martín Lutero. La obra se llama Lutero o el criado de Dios. Tengo el gusto de presentar a su director, al director de escena de esta obra, que se llama Gregorio Reséndiz. Gregorio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer, esta es tu casa, Sí, esta es tu mesa. Así me siento, Por favor. Muchas gracias. Y quiero hacer una presentación muy especial, porque siempre en esta mesa se sientan mis amigos, los amigos de toda mi vida, los amigos que de una u otra forma tuvimos la suerte de encontrarnos y de permanecer en la distancia y en el tiempo presentes. Es un amigo muy especial porque tenemos muchos años de no vernos, más de 20 años tal vez de no verlo. Y él es alguien que a lo lejos yo lo he seguido y siempre me causa admiración, gusto, alegría, sorpresa y una gran admiración, una profunda admiración. Él es mi amigo Samuel Gallegos. Samuel, buenas noches. Buenas noches, qué presentación tan hermosa, diría. Muchas gracias, sí, efectivamente, muchos años de no vernos, pero siempre nos seguimos, ¿no? Yo quiero empezar el programa hablando un poquito, si me permites, Gregorio, para darle hilo a esta presentación que tuve con Samuel. Claro que sí. De hablar de Samuel. En la historia de nuestras vidas, la historia de cada uno de nosotros, de los que nos escuchan, tiene que ver con experiencias de vida. Y a mí me tocó la experiencia de vida por los 94, 95, 96, más o menos, cuando venía el movimiento zapatista y conocí a un viejo hermoso, un tipo sumamente inteligente, un poeta exquisito y un bohemio incorregible, que además era de sacerdote católico, muy liberal, además era psicoanalista. Él es un hombre que siempre recuerdo con gran aprecio, y su nombre era Rafael Mondragón. A Rafael Mondragón lo conocí cuando trabajábamos en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, muy cerca de don Samuel Ruiz, en el Secretariado Social Mexicano, y él me invitó a unos talleres de psicoanálisis. Y ahí tuve el placer, el enorme placer de conocer a Samuel y a otro compañero que se llama Emanuel, ¿cómo se llama? Emanuel Rodríguez, que también ambos dos, además de estudiar, hacer el taller de psicoanálisis, son pastores evangélicos. ¿Sí son evangélicos? Sí, correcto. Digo, si me equivoco. Presbiteriano, concretamente. Presbiteriano. Y era muy interesante porque además tuve la fortuna de acudir, creo que era cuando te ¿Ordenaron? ordenaste como sacerdote, Como pastor.
y tuve el gusto de acompañarlo. Después acompañé a Manuel, que fuimos a su boda a San Luis Potosí, pero él se volvió pastor Sacerdote ortodoxo. Ortodoxo ruso de la Sí, iglesia, de la iglesia ortodoxa rusa. Y entonces estaba yo con Rafael, que era sacerdote cristiano, y trabajamos con la gente de la teología de la liberación, y entonces era un mundo lleno de ideas que tenían fundamentalmente que ver con el ser humano, la bondad, la paz y todos sus conflictos. Pero después me sorprendió todavía más cuando empiezo a ver a Samuel, a seguir a Samuel, y además de todo eso, era un hombre de muchas personalidades, constructor de personajes extraordinarios y de vidas cotidianas a partir de las obras de teatro. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué me cuentas de todo esto que ha sido en tu vida? Pues estoy agradecido por estar aquí, reencontrarnos, platicar y compartir un poco estos recuerdos tan magníficos con el bueno de Rafa, que nos aportó tantas cosas, ¿no? Y con todos estos temas, también Dios, del cual se hablaba ahí, me acuerdo mucho de cómo decía él que era un monstruo que nos hacía pedazos, a veces, ¿no? Sí. Y bueno, yo no me dediqué a la psicología ni al psicoanálisis, finalmente corrí por el rumbo de la actuación y he estado pues luchando en ese terreno. Es un ámbito bastante complicado en muchos sentidos, pero por otro lado es un ámbito que me apasiona, es algo que me provoca tanto placer hacer, ¿no? Estar siempre buscando cómo darle vida a los personajes que me ha tocado vivir. Casi muchos de ellos son malos, entonces tuve que enfrentar la maldad. Fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, y la maldad personal y la maldad escénica como para hacer arte, ¿no? Cosa muy extraña, pero también muy divertida. Y divertido también ver el efecto de la gente que me conocía como pastor y entonces estos es como algunas personas, ¿no? Con el choque de ¿cómo es que es pastor y hace estos personajes? De hecho, este domingo voy a tener me invitaron a una iglesia justo para hablar de eso. ¿Cómo es que soy pastor y soy actor? ¿No? Porque les llama mucho la atención. Perdóname, pero una de las cosas que más me sorprendió de ti hay una escena que está en tu Facebook, en tus videos de Facebook, y pones "soy muy malo", y es una escena donde hay alguien que está hablando, diciendo que ya no quiere ser malo, y tú llegas fríamente, le disparas en la cabeza, se ve el chorro de sangre y te vas con una frialdad y digo, o sea, es una escena que nadie podría imaginarse que alguien que es tan pacífico, tan espiritual, que convoca siempre a la conciliación entre los seres humanos, pudiese hacer. Esa escena sí, es muy fuerte, muy ¿no? sorprendente. Sí, es muy fuerte. Fíjate que yo cuando las veía en el cine, esas escenas, yo me preguntaba, ¿cómo pueden hacer eso? Y bueno, ahora ya sé cómo se puede hacer, pero sí, finalmente, bueno, es un trabajo, uno hace un esfuerzo para hacer algo que al final, digo, estás consciente que no va a pasar nada, ¿no? Y uno tiene que dar pues la imagen que te está pidiendo que des. Entonces, pues he aprendido a hacerlo desde el principio. Pues la verdad, si te soy franco, sí hubo en mis inicios un conflicto de cómo iba yo a vivir ambas cosas, ¿no? Por un lado, pues estar atendiendo las iglesias, y por otro lado, ser actor y tener que hacer estos personajes, porque por el tipo que tengo,
siempre me dan papeles de malo, ¿no? Sí. Y hasta tuve que hacer ejercicios espirituales. Me fui con el padre Opping a tratar de discernir, a ver qué pasaba dentro de mí, porque tenía un conflicto muy fuerte, ¿no? Y bueno, al final pude resolverlo y poder hacer las dos cosas, ¿no? Pero sí me costó trabajo en mis inicios. ¿Cuándo empezaste a ser actor? Cuando yo te conocí ya hacías obras, ya estabas haciendo, ya la hacías de actor. Sí, yo tomo como referencia el 91, Uh-huh. que fue cuando entré a hacer teatro profesionalmente en una obra que se llama El Hombre de la Mancha. Uh-huh. Ajá. Estaba en ese momento Julio Alemán haciendo al Quijote y Sergio Corona hacía Sancho Panza y Silvia Pasquel Aldonza. Entonces a partir de ahí yo empiezo a contar, porque antes había hecho teatro amateur, cositas por aquí y por allá, ¿no? Y había dirigido incluso obras locales allá en Tampico, de donde soy, pero a partir de que entré ahí a esta obra, pues ya me fui conectando yo con el mundo profesional de la actuación y ya empecé yo a caminar ya en ese terreno, ¿no? Entonces, ya cuando nos conocimos, sí, tenía pocos años de haber iniciado profesionalmente. Yo, nada más para acabar este segmento contigo, yo me recuerdo en esa época del país un poco convulsionado, Uh-huh. movimiento zapatista, que años antes había ganado la izquierda en la Ciudad de México. El país no estaba muy sencillo y las personas nos estábamos como que encontrando para enfrentar el nuevo siglo, para enfrentarnos a nosotros mismos. De pronto, tú eres un hombre muy espiritual. Yo así te siento, ¿no? Yo así te he seguido. Eres también, haces artes marciales, Sí, te gusta la música. soy Es músico, decir, sí. Haces cotidianamente de tu ser un producto más generoso para nuestra existencia, una personalidad que otorgas algo a los demás. Y yo tengo la sensación, Samuel, de que tenías crisis en esos momentos, en esos tiempos. No sé si sea correcta mi apreciación, pero ¿qué te lleva a ti como persona, como Samuel Gallegos, a ser pastor y dar lo que das en la iglesia, hacer música y hacernos sentir algo cuando tocas la guitarra, a ser actor y de pronto sorprendernos con un acto, una actuación y generar en otros una sensación? ¿Qué te lleva a todo eso? ¿Podrías ser un hombre más indiferente hacia los demás si no lo eres? ¿Hay una crisis? ¿Hay algo? Cuéntanos un poquito. Sí, yo creo que he vivido como en crisis o varias crisis de distintos modos, pero en el fondo siempre pienso como en la libertad, en hacer que la gente sea libre. Yo mismo siento que todavía no lo logro y sin embargo es algo que lucho por lograr, pero en ese mismo intento de serlo yo, procuro que los que están a mi alrededor lo sean. Y entonces siempre he tenido como conflictos con los grupos con los que participo por esa razón, ¿no? Termino siendo un poco como subversivo para algunos, ¿no? Un poco raro, un personaje raro a veces. Hay gente que me aprecia, pero luego así en distintos grupos a veces estoy un tiempo, pero después por alguna razón ya no, ¿no?
porque pues me pasa, por ejemplo, que en la música no he sido tan exitoso porque lo que hago es un tanto, no es comercial. Alguien me dijo, no, es que esas canciones son como para gente que piensa, dice, ¿no? O los haces mucho pensar con las letras, ¿no? Sí. Entonces, pues no. O a veces en las iglesias que me invitan a predicar o algo, me ha pasado que la gente me interrumpe porque de repente siente que estoy diciendo algo que no está bien, ¿no? Pero mi propósito no es simplemente armar polémica, o sea, cuando hablo procuro que sí es verdad que la gente piense, procuro que lo que hago provoque algo en donde se vea otra cosa, otra realidad, otra manera de ver el mundo, otra manera de sentirlo, que uno abra los ojos, ¿no? Que uno sienta la vida de otra manera. Eso es lo que procuro. No sé si siempre lo logre, pero por lo menos está ahí como algo que siento que tengo que ser, ¿no? Pues yo tendría que decirlo muy claramente. Tengo la suerte de tener muchos amigos que me mueven y los veo cotidianamente y platicamos y leo textos o los escucho cantar y me mueven. Y a pesar de los años, yo quiero pensar que si Samuel Gallegos tenía una misión en el mundo, que era que los que lo escuchamos y lo queremos y lo admiramos sintiésemos algo, por lo menos en mí, él lo logró. Ay, muchas y gracias. Te agradezco mucho, Samuel, tu vida, y te agradezco mucho todo lo que haces en tu vida. Gracias. Gregorio Reséndiz, ¿qué tal? Buenas noches. Servidor público número 1. Gracias. Gregorio, eres el director de una obra de teatro donde participa Samuel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal es dirigir a una persona? Primero, ¿quién es Gregorio Reséndiz? Antes de otra pregunta. Pues estaba escuchando lo que decía Samuel y creo que hay muchos puntos de referencia, ¿no? En primer lugar, me gusta mucho la honestidad. Ser honesto con mi trabajo, con mi persona, con la gente que me conoce, y también levanto muchas ámpulas por eso, ¿no? Soy muy directo, la gente a veces no lo acepta de buena manera y piensan que soy muy agresivo. Sí, mi forma de hablar es muy golpeada porque siento lo que estoy diciendo. Entonces, me rehuyen un poco, pero conectamos muy bien con Samuel porque nos conocimos en televisión, en los pasillos de Televisa. Él sabía que yo dirigía teatro, yo sabía que él en algún momento había hecho teatro, y nos conocíamos así en el trabajo televisivo, que es muy diferente. Entonces, hay muchos puntos de referencia, muchas conexiones. Soy una persona que me gusta la sinceridad, me gusta la libertad de creación, y la encontré en el teatro. ¿Y cómo encontré el teatro? Pues de pura casualidad, porque un adolescente pues normalmente no se encuentra, ¿no? Es muy difícil encontrar a un adolescente que con la edad de 16, 17, 18 años ya sepa lo que quiere en la vida. Son muy pocos. Yo era no de los pocos, sino de los muchos que no encontraban el camino, ¿no? Y finalmente llegó a mí una convocatoria que un hermano mayor, 2 años mayor que yo, él andaba metido en la universidad, no estudiando, por supuesto, sino en un lugar que se llama Las Islas, entre filosofía y letras y medicina. No conocidas Sí. para estos pies que me traen aquí. Exacto. Y entonces me trae la convocatoria, me dice, hay una convocatoria para hacer teatro en la universidad. ¿Te interesa? Digo, sí, vamos. Entonces yo, influenciado por la televisión y el cine, dije, no, pues ya la hice, es lo que andaba buscando, ser protagonista, ser galán, tener muchas chavas, muchos viajes, mucho dinero, mucha comida, mucha ropa, mucho todo. Y
hoy entiendo que hablaba de superficialidad, ¿no? Porque el teatro es mucho más profundo. Sin embargo, acudí a esa convocatoria donde el maestro empezó a explicar sobre qué técnica se iba a basar, y dice, bueno, vamos a manejar la técnica de Grotowski, que consiste en esto, en esto, en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y una gran interrogación se cruzó por mi mente, y por sí, las chicas, yo decía, ¿no? Y los autos, ¿no? Las bebidas, ¿no? Exóticas y todo ese rollo. No era de eso. Finalmente no entendí lo que dijo el maestro, el instructor, pero dije, me gusta, sentí algo, me gusta, y desde el 76, desde el 76 que entré a esos grupos de teatro independiente en la universidad, ya no me alejé. Hasta la fecha, y encontré mi vocación por pura casualidad, y me fascina. Y siento que así como la religión hay muchas formas de convencer a la gente, creo que también hay similitud en el teatro, específicamente en la actuación o en el arte en general, para convencer a la gente. Pero el teatro, como es muy directo, tiene mayor posibilidad que la de un pintor, por ejemplo, que la de un músico. Bueno, el músico está un poco más cercano a lo que es el actor, porque tiene al público cerca también, y es que toque con sus melodías, con sus letras al público, para entonces hacer una sinergia, ¿no? Y entender de lo que se trata. Entonces, así ha sido mi vida. No me gusta el teatro comercial, eso sí lo decidí desde muy joven, decir, no es el teatro que me gusta hacer. Superficial no. El teatro tiene otras cosas mucho más poderosas que el divertir. Sí, una de las funciones del teatro es divertir, pero también hay que hacer pensar. Es un arma muy poderosa para cambiar a la gente, ¿no? A las masas. Y eso es hacia donde va mi teatro. O sea, por eso en este montaje de Lutero o el criado de Dios me gustó mucho, porque dije, qué personajazo, ¿no? Después de 500 años de sus tesis, todavía no se entienden muchas, o se han torcido muchas, se han ido por otros caminos, que la política está igual, ¿eh? Claro. Y la religión en México está igual, todo está distorsionado, cada quien trabaja para su santo, y creo que no es el sentido ni de la religión ni del arte. La religión y el arte creo que tienen un objetivo mucho más grande, que es respetar al humano, hacerlo cambiar, pero para bien, y no abusar de él, que en muchas obras de teatro se abusa del público de diferentes maneras, cobrándoles, por ejemplo, en una obra de teatro musical, cobrándoles 1,500 pesos o más, 2,500 si está muy cerca del escenario. No se me hace que es por ahí. Fíjate, Gregorio, que hace rato dijiste que tú eras una persona muy directa. Yo tuve la fortuna, a mí me encanta el teatro, me hubiera gustado ser actor, pero me chingué la rodilla, dicen por ahí. Ese no es impedimento para un futbolista, sí. Pero es un símbolo, ya lo entendí. Algo así. Me di cuenta, me gusta mucho, es algo que es fascinante, y tuve la oportunidad de ser dirigido en una obra de teatro por Olga Harmony. Olga Harmony, ay señor. Y esa señora era verdaderamente una pesadilla para todos los actores que estábamos ahí, porque nos decía una cosa, le gustaba, y después nos corregía esa misma cosa y nos volvía a exigir más. Hice la del extensionista, y a mí me tocó ser el personaje principal del extensionista. Ahí me di cuenta que había sido muy benévola conmigo, porque pues me permitió sacar la obra de teatro, pero así como diciendo, es la última vez que te dirijo, o sea, nunca más te voy a dirigir. Y entonces me di cuenta que a mí me encanta mucho dirigir. Dirijo muchas cosas en toda mi vida, levantar la mesa, yo ya estoy dirigiendo cómo levantar la mesa, poner las cucharas o hacer cosas, me gusta. Perdón, ¿vives solo? Sí, bueno, no vivo solo, pero paso mucho tiempo solo, ¿no? Lo que te iba a decir es ese carácter. A diferencia de los actores, que yo siento que los actores son más moldeables,
¿no? Algunos, Tienen más, sí, algunos no sé, pero se tienen que aceptar que a otros los directores tienen características todavía de mucho más carácter, ¿no? Mucho más. Tiene que ser. Aunque nunca se ven en la obra de teatro, ahí está. Puedes ir a una obra de teatro y decir, esta la dirigió tal director, por muchos símbolos que se presentan ahí y dejan sello. Definitivo. ¿No? Dejan sello. No es fácil ser director, creo que es más fácil presentarse como un actor porque te ven tu rostro. El rostro de Samuel es innegable en todo lo que haga, aunque la haga de papá buena gente, pues sigue siendo Samuel, y si la de pistolero sigue siendo su rostro muy... Pero el director, sí, muy fuerte. Pero el director es más difícil que deje esa huella. Y tú tienes un carácter para ello. Sí, desde que estaba en la escuela, desde el segundo semestre, ya empecé a dirigir las escenas de mis compañeros porque nos pedían, como en una de las clases, escribir nuestras propias escenas y ponerse de acuerdo para ver quién iba a hacer qué papel y quién iba a dirigir. Desde el segundo semestre de la escuela yo ya empecé a dirigir y sentí que no era malo. Gustaban mis trabajos, no solamente de actuación, porque sí, yo tengo un carácter fuerte, también como actor, ¿no? Mucha garra, pero como director ahí dije, no me gustaban lo que hacían mis compañeros, pero lo mío, decía, es por aquí, y no lo solté nunca, aunque después de la escuela tardé mucho tiempo para empezar a dirigir. Más bien me dediqué a la actuación y a sobrevivir, ¿no? Porque no es tan fácil vivir del teatro, de la actuación, y buscar opciones como la televisión, como comerciales, como el cine, para entonces poder abastecer el teatro, ¿no? De hecho, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, yo me pagaba mis colegiaturas para poder salir adelante. Pero dije, es que no me importa, o sea, yo puedo arriesgar tiempo, dinero y esfuerzo en esto y no me pesa. ¿Por qué? Porque encontré de casualidad la vocación. Pero hay muchos, y por mí han pasado muchos grupos, y que entran con muchas ganas y después ya no. De hecho, en la escuela que yo estudié, éramos 3 grupos que hacíamos 100 personas. De esas salimos 10 que estamos en el ambiente. O sea, un 10%. Muy poco. Sí. Y de esos 10, no todos tienen vocación. O sea, unos funcionan. Porque hay una pregunta que hacen mucho, dice, ¿el actor nace o se hace? Tiene que nacer con algo y después pulirlo. O sea, los actores somos como diamantes en bruto cuando comenzamos y hay que empezarse a pulir para tener un carácter en el escenario y convencer. Entonces, pero es una profesión maravillosísima, y la de dirección, híjole, me subyuga ver una obra, ver 3, 4, 5, 6, 10 personajes y pensar por ellos para darles una dirección, para llevarlos a buen puerto, ¿no? Y es fascinante el trabajo. En el caso de Lutero, fue un trabajo exhaustivo de investigación, de lograr los símbolos que requería el personaje. Afortunadamente, Samuel es muy disciplinado. Con otro actor, quién sabe qué hubiera pasado. Pero pues yo creo que el destino nos juntó también. Ustedes son, y no otros, ¿no? De hecho, hubo muchos contratiempos para llegar a la primera presentación, y de ahí, pues, como cuando ya decidimos el trabajo por nosotros mismos, se ha facilitado, ¿no? Como que se han abierto caminos, y yo creo que el destino nos ha dicho por aquí, y vamos muy bien. Hemos tenido ya varias presentaciones, creo que llevamos como 8, 9 funciones. El próximo sábado vamos a tener la última en un espacio maravilloso de un compañero que le puso Fuyu Aranda, que son los apellidos de él y de su esposa, Centro Cultural Fuyu Aranda, y es la sala y el comedor y la cocina que hicieron teatro en su casa. Sí. Entonces tenemos al público muy cerca, y eso es muy conmovedor, que de hecho, y se lo he dicho a Samuel, eso ha hecho crecer el trabajo. Porque una cosa es un teatro grandote de 400, 200 personas, y otra cosa es ya un teatro íntimo, o sea, platicar casi la obra de teatro a los asistentes, ¿no?
y ha crecido mucho el trabajo. Yo estoy muy orgulloso porque es la primera vez que veo frutos de mi trabajo como director así, o sea, que haya aceptado el reto y que lo haya llevado a más. No siempre se logra en una obra de teatro. El director es muy inquieto, es muy inquieto y casi nunca está conforme con lo que ve. Por eso no van, los directores casi no van, dirigen, dicen, no, ay, a ver, ahí arréglensela ustedes. Pero yo soy muy celoso de mi trabajo y lo sigo. Casi siempre estoy en las presentaciones. Una pregunta que se hacen todos los, es en parte por lo que planteaste ahorita, una pregunta que nos hacemos los que llegamos a ir al teatro. ¿Y qué chingados hace el director cuando está la obra de teatro? O sea, siempre va a todas las funciones, se queda en su casa, o ya dirigió, ya dio instrucciones y puede retirarse, o un director debe de estar siempre en las funciones de teatro. No, se angustia mucho el director estando en las funciones. Ahora, lo que pasa es que un director en el teatro independiente se tiene que hacer todólogo. Entonces yo no voy como director, sino porque también pongo la luz, pongo la música, los tracks y la escenografía. O sea, soy director, utilero, tramoyista, técnico. Entonces tengo muchas funciones y eso me encanta, ¿no? Porque no solamente voy a sentarme y ver el trabajo que está haciendo mi actor, como director no. Eso sería muy difícil para mí y haría lo mismo que hacen los directores comerciales. Yo ya te dirigí, manito, y ahí te rascas con tus... Sí, se llegan a ir, ¿no? Sí. ¿Qué tal fue encontrarte a Gregorio, Samuel? Ay, pues mira, fue una bendición. Me habían encargado un grupo de gentes que querían, o sea, eran varias iglesias que querían celebrar la Reforma Protestante y entonces, pues muchos de ellos pastores también. Y sabiendo que yo me dedico a la actuación, me dijeron, oye, vamos a hacer eventos culturales distintos, literaturas, ponencias y queremos incluir teatro, ¿no? Y me dicen, este hermano Leopoldo Cervantes llega y me dice, mira, aquí está esta obra de Francisco Prieto, se llama Lutero o el criado de Dios. No queremos poner la obra, pero quisiéramos ver si puedes hacer una adaptación y hacer un monólogo. Dije, ay, pues bueno, entonces leí la obra y dije, ay, esto está bastante complicado, porque es una obra que tiene como 20 personajes, ¿no? Lutero y otros. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces dije, bueno, pues voy a buscar primero actores, ¿no? A ver, para ver con quién trabajo. Y dije, pues yo la voy a dirigir. No quiero hacerla, está muy complicada. Pues ahí me tienes buscando actores. Pero pues veían el trabajo y decían, no, yo no le entro. Y entonces, finalmente, yo les digo a este grupo, ¿saben qué? Pues yo creo que prescindan del teatro, ¿no? Porque no hay quien quiera. Y me dicen, hazlo tú. Me quedé pensando, bueno, voy a ver, pero necesito que alguien me dirija. Si encuentro quien me dirija, sí. Porque no me voy a dirigir solo, eso está muy complicado. Y ahí me tienes, y pues fue así que me encuentro a Gregorio allí en Televisa. No había buscado a nadie más todavía. Y apenas, ni siquiera lo había pensado así con tanta claridad. Y estuvimos platicando un rato y de repente me acuerdo que él es director de teatro. Y le digo, oye, está este proyecto, ¿cómo ves? Y ahí como que lo pienso un poco, así como, también se te hizo difícil, ¿no? No, hablar de Martín Lutero, dije, es fascinante, pero cuando me hablaste de adaptar una obra de 20 personajes a un monólogo, ahí la burra torció el rabo, ¿no? O la puerca torció el rabo. Como que lo pensó un poco, ¿no? Sí. Pero ya después me dice, pues mándame la obra para verla bien, ¿no? Y bueno, se la mando, la lee y después me dice, sí, vamos a entrarle, vamos a hacerla. Nos vemos tal día
y vamos a leerla y vamos a hacer la adaptación. Y entonces nos vimos en su casa y empezamos, pues a esto sí, esto no, esto sí, vamos a ver cómo le hacemos, y hasta que logramos tener el texto que ahora usamos, ¿no? Que Es una adaptación de ustedes dos juntos trabajando el taller, Sí. tallereando el sí. texto. Sí. Y en principio tuvimos la tentación, por causa del lenguaje, de hacerlo un poco más como actual y cotidiano, porque si bien es cierto que el español no es tan antiguo, sí la sintaxis y ciertas construcciones son bastante complicadas, ¿no? Pero al final dijimos, no, que se quede mejor como está, porque finalmente el texto de Prieto es un texto muy bello. O sea, Más o menos de qué año es el texto de Prieto. creo que es del 90 y algo, ¿verdad? No recuerdo. Sí, creo que Francisco Prieto. sí, nos falta poner esa fecha, pero 92, 93. Por ahí. Por ahí. No es un texto muy viejo. o sea, No. Es contemporáneo. Sí, prácticamente, sí. No lleva mucho tiempo y está muy apegado a la vida de Lutero, o sea. De hecho, son muchos de los textos que él dejó escritos y que él pues organizó para dar darle un formato teatral que tiene que ver con los últimos momentos, últimos días de su vida, ¿no? Ya antes de morir. Entonces, pues al final, después de estar trabajando el texto, pues nos quedó este que estamos usando y a ambos nos gustó. El problema fue aprendérselo. Dios. No sabes cuánto me costó aprenderlo. Sí, cuando yo le pregunté qué tal eres para la memoria, dice, no tengo buena memoria. Y me Sí, dijo, me en dijo. una semana y media. Y pasó esa semana y Pasaron media. semana y media, otra semana y media y otra semana y media más y no me lo podía aprender. Me costó, no sabes, yo creo que me aventé como, ya casi cerca de la primera presentación, todavía Había tenía, dudas. me batallaba con ciertas expresiones, decirlas sin equivocarme, por el lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que me aventé como 10 semanas. Sí. Esto me lleva a hacerles una pregunta porque además ya he tenido otros compañeros aquí que hacen teatro y que han sido en lo personal gran experiencia de saber cómo construyen su obra de teatro. Y no es pregunta, yo casi podría afirmarlo, pero quiero que me ayuden ustedes a construir esta idea. El teatro independiente, el teatro no comercial, que tiene muchos trucos como luces, como vestuarios, como escenografía, como música, como efectos especiales, etcétera, etcétera, facilita ciertos trabajos actorales. El teatro independiente obliga mucho más a una mejor dirección y a muchas mejores actuaciones. Sí, en definitivo, los hace creativos, porque están pensando en el asunto y si no tienen los elementos externos, ¿cómo lo voy a resolver? Y llegan las ideas y se aterrizan. Por ejemplo, si vas a ver esta obra, son muy pocos elementos, los necesarios, o sea, no están de más, son los necesarios, los símbolos que necesita Martín Lutero para caminar y contar la historia, ¿no? Me sucedió algo muy chistoso. Yo vi varios montajes de Julissa cuando no tenía dinero y eran sensacionales. Ella, bueno, siempre hizo teatro musical, ¿no? Casi siempre teatro musical. Sus producciones eran musicales, pero con pocos recursos. Entonces, ahí había creatividad. Pero cuando le llegó la lana de su papá, de Luis de Llano, híjole, Mejor. sí, a veces nos traga la escenografía, nos traga la iluminación. Y que los productores comerciales así lo resuelven, ¿no? Lo que no está dando el actor, pues lo resolvemos con música, lo resolvemos con iluminación y con una escenografía, ¿no? Que de eso a mí no me gustaría tener todo el dinero del mundo porque igual y me pasa lo mismo, se me acaba la creatividad. Pero si ven este montaje, hay mucha creatividad, tanto en la dirección como en la actuación, y nos hacen imaginar mundos.
La imaginación es muy poderosa, muy poderosa, y el teatro comercial a veces atrofia esta posibilidad de imaginación, Por otro de lado, fantasía, ¿no? En mi caso, yo tuve como la bendición de tener maestros que se centraban en la creatividad del actor. Entonces, este trabajo de tallerear a escenario vacío, a veces incluso sin sillas ni nada, y dar todos los elementos y que el público te entienda, en este caso los compañeros con los cuales trabajabas y hacían de público cuando estaba yo haciendo el ejercicio, es maravilloso, ¿no? Te crea, o sea, o te obliga más bien a crear como todos los elementos para poder comunicar algo, desde al mismo tiempo que está uno trabajando, crear la historia en la improvisación, las emociones en la historia, hacer que todos vean los elementos, es maravilloso. Entonces, por ejemplo, yo nunca había hecho un monólogo. Es la primera vez que hago un monólogo y resulta que es del más difícil que haya hecho. Entonces, si te soy franco, el trabajo de Gregorio de dirigirme, para mí fue como una especie de oasis, ¿no? Porque yo entré mucho en conflicto con el personaje porque es un personaje muy fuerte, me rebasa con mucho, ¿no? O sea, la pasión y sobre todo la parte de culpa que tiene el personaje es tan fuerte que es así muy apabullante. Pero una de las cosas que hicimos fue estar trabajándolo minuciosamente, párrafo por párrafo, casi línea por línea en algunos casos, para poder encontrar pues la esencia, ¿no? De cómo decirlo, cómo sentirlo. Entonces ese trabajo es así nomás de actor a director, sin nada. Y pues no, básicamente si ni siquiera dependo de los objetos que hay, o sea, el personaje podría incluso hacerlo todo sin nada en el escenario. Maravilloso. Así está, fíjate. Y es que aquí me surge una frase que siempre me ha subyugado de Peter Brook, que cuando le preguntaron qué era la actuación, dice, pues es hacer visible lo invisible. Ah, cañón. Y aquí se ve muy, muy claro, ¿no? En ese sentido, bueno, que la gente que le gusta el teatro tendrá más elementos para aportar a esta idea. Pero en lo personal, hay actuaciones que se vuelven parte del actor para siempre, ¿no? Hay actuaciones que moldean al actor, sí. ¿no? No que lo estereotipan, no hacen un estereotipo del actor, que a Samuel es muy fácil que lo estereotipen por su característica tiene rasgos muy fuertes, sí. Lo decía, me acuerdo mucho que lo contabas, ¿no? Cuando nos veíamos, que al final de cuentas era muy fácil que fueras o karateca, o guarura, o policía, o alguien rudo, ¿no? Sí. Pero le pasa a Cantinflas, que Cantinflas siempre es Cantinflas, o Mauricio Garcés, que siempre fue Mauricio Garcés, o Charles Bronson, que siempre fue Bronson, o sea, pero hay actores que generan una personalidad de fortaleza en sus actuaciones, y esa fortaleza o esa imagen los va a acompañar siempre, y generan, sin ser el estereotipo, sí el aura que siempre los acompaña y los hace buenos actores. A veces hay actores que ya llegan a una buena película, a una buena obra de teatro, y aún no logran esa aura, es decir, no llegan a tener esa personalidad de buen actor o ni en el cine ni en el teatro. Sí. Es a veces una suerte hacer este tipo de obras donde efectivamente ahí demuestras que eres actor o que eres actor, o sea, no te queda de otra, o fracasas como actor o todo lo que has hecho son juegos de niños. ¿Te pasó eso a ti, Sam?
No Pues- sé si sea correcta mi pregunta. No, muy No, correcta. sí, sí es correcta. Y muy fuerte, además. Pues me pasa con esta. La verdad es que nunca me había metido en un personaje tan complejo. Demasiado. O sea, yo sí, desde que lo leí, yo sabía, por eso lo rechazaba, pues, ¿no? O sea, es que decía, no. Yo sí sentía cuando lo leí, sentía que estaba por encima de mi capacidad, la verdad. De hecho, yo creo que a Gregorio no se lo dije, ahora se lo confieso, que sí sentía yo en algún momento como ganas de rajarme, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Mejor aquí le dejamos, discúlpame que te haya metido yo en esta bronca. Pero como yo pienso que tiene mucho que ver él también como director, ¿no? El hecho de que yo creo que lo percibió de alguna manera y fue como guiándome hasta ir sacando de mí lo que era necesario para el personaje, pues me ayudó mucho. Pienso que de no ser así, probablemente a lo mejor si yo lo hubiera hecho por mí mismo, yo solo a lo mejor sí hubiera tirado la toalla, ¿no? Pero, defeccionado, como ¿mandé? dice. Defeccionado, como dice Lutero, ¿no? Pero bueno, Gregorio también, yo me discipliné porque Gregorio también es muy disciplinado en su dirección, o sea, y como persona, él está, o sea, él dice, vamos a hacerlo. Y entonces también yo decía, es que él está convencido y no puedo quedarle mal, ¿no? Ya era como con él, ¿no? El asunto. Sí, claro. Y al final, entonces, logramos como entendernos y él logró llevarme a un punto al que yo mismo en algún momento dudé llegar, ¿no? Y poco a poco, como él lo dice, una vez que yo he encontrado como el punto esencial de irme moviendo con el personaje, he ido avanzando, como mejorándolo en la experiencia de estar dándolo en estas últimas fechas, e irlo como nutriendo más, ¿no? Como descubriendo también dentro de mí mismo más cosas para aportar al personaje, y entonces ha crecido un poco, ¿no? Yo te iba a preguntar una cosa, Gregorio, porque hay una parte que no siempre se ve y no siempre se agradece, que es la dirección. No siempre, pero el agradecimiento que hay de tener Samuel por lo que platica a tu persona es grande, en el asunto de que tú eres creador no solamente de una escena o de una dirección escénica completa ahí, ¿no? Sino también eres creador de actores, ¿no? Le sacas el carácter, les sacas la palabra que no puede decir correctamente porque no le da la intención correcta y se le hace saber también que llega a ser el actor apropiarse de eso que le dijiste y sacar lo mejor de sí. Es decir, eres, bueno, yo con las comparaciones de vidas siento que eres un tipo de creador de actores que utiliza la mejor de sus arcillas para que se presenten en lo mejor de sí mismos, como seres humanos, como actores, como lo que están representado, el personaje que representan. ¿Sí te has dado cuenta de eso? ¿Te das cuenta de esa gran responsabilidad que tienes y no, sí, la siempre, grandeza que tienes? Y siempre lo he dicho. Lo que pasa es que esto nace porque desde antes que yo terminara la escuela empecé a dar clases. Un maestro que me guió en esto, Antonio González Caballero, ya murió, pero fue un dramaturgo importante que todavía la gente todavía no considera los alcances de González Caballero. Se adelantó a su tiempo. 30, 40 años se va a empezar a hablar de González Caballero y sus obras. Lo tuve afortunadamente como maestro y me empezó a guiar en la docencia. Tanto es así que duré 15 años dando clases, tanto de voz y dicción como de actuación. Entonces creo que eso me ayuda un poco a detectar
con qué personaje estoy tratando en esta dirección. Y sí apoyo, o sea, yo creo que Samuel lo ha sentido, que porque no lo dejo que él cree solo, como muchos directores, ¿no? Si veo que hay una dificultad, yo le doy tips, puede ser por aquí, puede ser por acá, hay que pensar en esto, hay que hacer esto, ¿no? Pero creo que lo que me ha ayudado es haber sido docente, haber sido maestro de actuación y de voz y dicción durante tantos años. Y de hecho mis primeras direcciones yo me sentía maestro más que director. Los quería guiar como mis alumnos, pero hubo un momento, en esto ya me desprendo, pero me sigue esa actitud de docente, ¿no? Pero ya soy más director que docente. Entonces todo eso me ha ayudado y lo que he vivido, porque la mejor escuela es la vida, ¿no? Es un libro abierto donde el que quiere sé aprende. Sincero. ¿Pudiste haberle tú dicho a Samuel, sabes que no, Samuel, no sirves para este personaje? Sí, se lo hubiera dicho. Sí, se lo hubieras dicho. Sí. Pero así como él vio entrega en mí, yo la vi en él. Esas dudas yo no las detecté. Eran muy personales, eran de él, y dijo, chin, Gregorio está bien comprometido. Y yo lo involucré en esto, no le puedo fallar. Y esa es la manera de convencer de mí hacia la gente que dirijo, que ven que hay seguridad, que hay pasión, que hay amor y que hay fe también en las cosas que hago, y eso los convence. O sea, yo no me ando, por eso no hago teatro comercial, porque no me ando en la superficie. Y se lo decía hace rato a una persona que estaba acá sentada con nosotros, es que yo no sí sé que uno de las grandes cosas que hace el teatro es tiende a la diversión, a divertir. Sí, pero yo te voy a divertir y te voy a dejar algo más. No solamente diversión, esa diversión te va a hacer pensar un poco. Y esa es la tesis de mis direcciones, ¿no? Ese es el objetivo de mis direcciones. Te voy a hacer pensar. Y con este monólogo, la gente piensa. La gente piensa. Quiero agradecerle mucho a Gabriela Terrazas, que nos escucha. Muchas gracias, Gaby. A Sergio Oros. Muchas gracias, Sergio. Te agradezco que me sigas y que siempre seas tan gentil conmigo. Angie Villa, que es una de nuestras queridas radioescuchas frecuentes aquí en Mar Adentro. A Noemí Arce, que siempre nos acompaña. A Habana Toral, otra excelente amiga de la Facultad de Filosofía y Letras, muchas gracias. Arturo del Bosque, les agradezco mucho que nos escuchen siempre y que estén con nosotros. Yo, como ya saben que los tiempos se acaban, me da más lástima porque hay cosas que quisiéramos seguir platicando por más tiempo en este espacio radiofónico. Quiero rápido, Samuel, que me presumas un poco. Porque quiero presumirles a mis amigos cosas que has hecho. Yo retomo dos cosas porque una me lo dijo mi hija y me dijo: papá, conocí a uno de tus amigos en un programa de televisión en el 11, y me dice, y efectivamente no es japonés, es de Tapachula. Y otra más seria, una presentación de una película que me encantó, me fascinó, es de las películas que son poesía, que es La Última Mirada. Sí. Y que también tienes ahí un personaje que parece ser secundario, pero también le da una presencia muy emotiva a esa película. Es una imagen necesaria en esa película. ¿Qué otras cosas has hecho, Sam? Pues hace poco, el año pasado, terminé una serie que se llama Falsos Falsificados y que creo que este mes la están estrenando por Blim. Yo no tengo y entonces no la voy a ver, no sé cómo quedó, pero espero que haya quedado bien. Tuve también la buena aventura de trabajar con Ripsen, con Arturo Ripsen, en una película. Hice un protagónico con él en Carnaval de Sodoma. Y pues recibí muchos elogios por mi trabajo
de la gente, pero lo mejor fue que el propio maestro me quedó como muy satisfecho por el trabajo. Y a mí también me gustó mucho el proceso del personaje, porque además hago un chino, ¿no? Entonces, pues es uno de mis orgullos, podría decir, de haber trabajado con el señor Ripsey. Y después hice otra, ya con un papel menor, también con él en La calle de la amargura. Okay. Ajá, también. Y bueno, estos son de mis orgullos, ¿no? Sam, hermano, muchas gracias por gracias estar aquí. Te agradezco todo. De verdad, gracias por invitarme. Estás muy presente y ojalá nos dé la vida mucho tiempo para seguirnos encontrando. Ojalá aunque y sea en la distancia, Sam. Y leyendo tus poemas de vez en cuando. Gracias, Sam. Sigue escribiendo. Gracias. Goyo, invítanos a ver la obra de teatro. Dinos por qué tenemos que ir a ver la obra. ¿A dónde vamos a verla? Sí, bueno, nosotros estamos en espacios chicos, que ahora creo que va a ser nuestra tónica. Vamos a buscar espacios como en el que vamos a terminar, que es a 2 cuadras de Televisa, la calle de este Centro Cultural Fuyú Aranda, es Cerrada de la Loma 35 en San Angelín. Ahí estamos el sábado a las 7 de la noche, es la última presentación ahí, pero de ahí vamos a otros lugares. Pero van a ser así chiquitos, no de mucha gente, seguramente. Esto no quiere decir que nos neguemos a la posibilidad de ir a espacios más grandes, ¿no? Donde nos inviten, vamos. Incluso nos han invitado a iglesias a presentar la obra, y con mucho gusto. O sea, es una obra que se puede mover en cualquier espacio. No tiene mucho aparato escenográfico, de iluminación y música. Entonces, esta es la presentación que tenemos por el momento, y los invito con mucho gusto, los comprometo aquí a la estación de radio por internet, a que vayan y que después podamos comentar el material, porque una cosa es escucharlo, así de las palabras del platicarlo, y otra cosa es vivirlo. Entonces los invitamos a vivir este trabajo, Lutero o el Criado de Dios, nuestra última presentación, sábado 7 de la noche, en el Centro Cultural Fuyú Aranda, que está en Cerro de la Loma 35, San Angelín. ¿Tienes redes sociales, Goyo? ¿No utilizas? Pues de repente me encuentran en Facebook. ¿En cómo? Como Gregorio Reséndiz. Gregorio Reséndiz. Sí. Por favor, busquemos a Gregorio y conozcámoslo un poco más. ¿Tus redes sociales, tú sí tienes? Pues también en Facebook, Samuel Gallegos, ahí me encuentro. Pues ya nos llegó el tiempo de despedirnos. Yo les agradezco a mis invitados su generosidad de acompañarnos en este breve espacio, y como todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por Ventana Pública, a todos mis amigas, amigos y amigas que nos escuchan, les invito a que vayan al teatro independiente, y después sueñen mar adentro. Buenas noches. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Ventana Pública, la radio social de México.